No sé si esto que voy a contar sea fácil de creer, pero es algo que viví en carne propia. Me llamo Arturo y soy chofer de autobuses durante casi 20 años. Lo que me pasó fue en un viaje de regreso, una noche cualquiera, sin nada fuera de lo normal, hasta que me tocó descansar en una parte solitaria de la carretera Toluca-Tejupilco. Habíamos hecho escala en Toluca y tocaba esperar unas horas antes de arrancar de nuevo. Mis pasajeros ya no estaban. El autobús iba vacío y yo solo quería descansar un rato antes de seguir con la última ruta. Por eso me orillé en un tramo apartado, cerca de una curva famosa donde varios compañeros decían que espantaban, pero uno ya está curtido y no cree en todo. Había una pequeña ermita al lado del camino, iluminada por unas velas dentro de botellas de refresco. Se notaba vieja, con flores marchitas y un par de juguetes de plástico puestos encima. A lo lejos apenas se distinguía una cruz blanca con letras deslavadas. Me pareció curioso, pero ya estaba cansado, así que apagué el motor, cerré la puerta principal y me recosté en mi asiento. No había pasado ni media hora cuando sentí algo raro, una especie de aire frío, pero no como corriente, sino como si alguien estuviera a mi lado. Me acomodé de nuevo y cerré los ojos, pero fue entonces cuando lo sentí. Una mano pequeña me tocó el hombro. Me desperté en seco. Lo primero que hice fue mirar hacia los espejos y las ventanas del autobús, pero no había nadie. Lo raro es que no sentí miedo. Al contrario, fue una sensación como de tristeza, como cuando ves a un niño perdido en la calle. Al girarme, vi algo en el pasillo del autobús. Al principio pensé que eran mis ojos jugándome una broma, pero no. Ahí estaba, un niño de no más de 6 años, de pie entre los asientos. Vestía un pantaloncito de mezclilla y una camiseta blanca, y traía en la mano un carrito rojo de esos que venden en cualquier mercado. «¿Qué haces aquí, campeón?», le pregunté con voz baja. El niño no respondió. Solo me miró con una expresión seria, triste. Caminó lentamente hacia la puerta del autobús, se quedó parado frente a ella y luego giró la cabeza para mirarme de nuevo. «No quiero estar solo», me dijo. Su voz era bajita, como un susurro, pero se escuchó claro. Me paré de inmediato, pero en cuanto di 2 pasos hacia él, desapareció. Me bajé del autobús, busqué con la lámpara en mano por todos lados, y nada. Solo estaba yo, el autobús, la ermita y el silencio. Fue entonces cuando me acerqué mejor al altar. Leí lo poco que quedaba visible en la cruz. «Luisito, falleció a los 6 años, siempre serás nuestro ángel». Vi una fotografía enmarcada, ya dañada por la intemperie. Era el mismo niño que vi adentro del autobús. Me quedé congelado. No pude moverme por unos segundos. Regresé al autobús temblando, no de miedo, sino por algo que no sabía cómo explicar. Esa noche no pude dormir. Me quedé con las luces encendidas, mirando al altar por la ventana, esperando que volviera, no para correr, sino para hablarle, decirle que no estaba solo. A la mañana siguiente, antes de arrancar, dejé una caja de jugo y un juguete nuevo en el altar. No sé si eso sirva de algo, pero me nació hacerlo. Al subir al autobús, lo juro, sentí como si alguien se sentara por unos segundos en el asiento de copiloto, y luego se desvaneciera. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad, miro la ermita, y en mi mente le digo: «Aquí sigo, Luisito, no estás solo». Yo suelo tomar el mismo autobús todas las noches, saliendo del centro de Monterrey rumbo a la colonia donde vivo, al sur de la ciudad. Siempre me subo en la misma parada, a eso de las 11:30, y me siento justo detrás del conductor. Me gusta ir ahí porque me da confianza ver el camino, y además
no me siento tan sola. El chofer ya me ubicaba, un señor como de unos 50 años, medio serio, pero amable. Nunca supe su nombre, pero a veces intercambiábamos alguna que otra palabra. Esa noche no era diferente, hasta que salimos del último paradero. Ya eran como las 12:30 cuando entramos en una zona donde no hay mucha luz. Hay tramos donde los focos apenas alumbran y el camino se ve entre gris y negro. Fue ahí donde la vi por primera vez. Una mujer parada a un costado de la carretera. Estaba quieta, con un vestido largo y suelto que le llegaba a los tobillos. No parecía sucio ni roto, pero sí se veía muy antiguo. Tenía el cabello largo, bien oscuro, y lo tenía cubriéndole la mitad de la cara. Levantó la mano como pidiendo ayuda. Yo la vi clarito. El chofer también. Lo sé porque bajó un poco la velocidad, pero luego la volvió a subir como si nada. No dijo nada, ni siquiera volteó a verme, solo siguió manejando. Yo me quedé mirando por la ventana, esperando ver si alguien más la había visto. Pero no, nadie. Todos iban dormidos o con audífonos, y los pocos despiertos ni notaron nada. Unos 15 minutos después, la volvimos a ver, exactamente igual, pero ahora más adelante. Y otra vez, el chofer ni se inmutó. Yo ya me estaba poniendo nerviosa. Me acerqué un poco a él y le dije: «Oiga, usted también la vio, ¿verdad?». No respondió, solo apretó más fuerte el volante. Se le veían los nudillos blancos de la presión. Pensé que ahí quedaba la cosa, que a lo mejor era una coincidencia o que ya estaba alucinando del sueño. Pero no era imaginación mía. Lo que pasó después fue otra cosa. Íbamos por una curva muy cerrada, de esas donde el camión casi se ladea si vas rápido, cuando vi que alguien estaba parada en medio del pasillo, dentro del autobús. Era la misma mujer, parada, completamente recta, con las manos colgando a los lados. No sé cómo nadie más la vio. Tal vez sí, pero nadie decía nada, o no querían aceptarlo. Yo solté un grito sin pensarlo y el chofer pegó un volante. El camión se fue directo contra el barandal de contención. Recuerdo el rechinido de las llantas, los gritos, el golpe seco. Pero no se volcó, no cayó por el barranco. Solo nos detuvimos bruscamente, como si algo invisible nos hubiera agarrado antes del final. La gente empezó a levantarse, asustada, pero nadie estaba herido, ni un rasguño. Eso fue lo más raro. El autobús estaba hecho pedazos del frente, pero todos salimos ilesos, todos. Me acuerdo que busqué a la mujer con la mirada, pero ya no estaba, tampoco entre los pasajeros. El chófer se bajó temblando, no dijo nada, solo se sentó en la banqueta con las manos en la cara. Después llegaron las patrullas, los paramédicos, todo el show. Nadie supo explicar qué pasó. Dijeron que fue un error humano, que el chofer se distrajo. Pero yo sé la verdad, yo la vi. Después de eso, dejé de tomar ese autobús por las noches. Si tengo que moverme, pido un taxi o me espero al día siguiente. Me da miedo que vuelva a aparecer, porque algo me dice que esa mujer no busca ayuda. Lo que quiere es llevarse a alguien con ella. Esto pasó hace como 5 años, pero cada vez que lo cuento me vuelve esa sensación rara en el pecho. No es miedo, es algo más como una advertencia, algo que te deja marcado para siempre. Yo trabajaba manejando un autobús que salía del centro de Ciudad de México hacia Cuautla, saliendo del Atapo. Eran viajes largos, de esos que arrancan ya entrada la noche, cuando los pasajeros van cabeceando y todo se pone bien silencioso. Aquella noche, mi compañero Julio venía manejando. Yo estaba en el asiento de copiloto, tomándome un café de esos de máquina que saben a puro plástico caliente, pero que te mantienen despierto.
Íbamos saliendo por Zaragoza, y ya cuando cruzamos hacia Iztapalapa rumbo a la autopista, todo se empezó a poner más solitario. Era como la 1 de la mañana, y no venía nadie más en la carretera. Puro silencio, ni un claxon, ni un coche, nada, hasta que lo vimos. A unos 20 metros frente a nosotros, en medio del carril, había alguien, o algo. Al principio pensé que era un borracho cruzando la calle, pero cuando Julio bajó tantito la velocidad y las luces del camión lo alumbraron bien, no era una persona. Era un maldito esqueleto. Caminaba como si tuviera músculos, como si lo moviera algo por dentro. Ni tambaleándose, ni torpe. Caminaba derecho, despacio y de frente al autobús. Julio frenó de golpe, se le cayó el cigarro de la boca y yo solté el café sobre mis piernas sin siquiera sentir el calor. El esqueleto levantó la cabeza. No tenía ojos, pero te juro por Dios que sentí que me miraba. Nos miraba a los dos, así, directo. Pasó despacito por un costado del autobús y luego se metió al monte como si nada. Ni un ruido, ni ramas tronando, nada. Solo se esfumó entre la oscuridad. Nos quedamos mudos. Julio no decía ni una palabra. Me acuerdo que le dije algo como, ¿viste eso? Y él solo asintió con la cabeza, blanco, pálido. Después de eso, nadie dijo nada. Seguimos manejando. Terminamos el viaje, dejamos a los pasajeros y cada quien se fue a su casa como si nada. 2 días después, me llaman por la mañana. Julio había tenido un accidente y murió. Chocó de frente contra un tráiler por la carretera libre. Dicen que perdió el control, que se durmió, pero yo sé que no fue eso. Ese pinche esqueleto fue un aviso. Desde entonces, cada que veo algo raro en la carretera, sombras, gente que no debería estar ahí, luces extrañas, no digo nada. Solo bajo la velocidad, hago una oración y sigo, porque sé que hay cosas que no quieren que las veas y si las ves, te marcan. Lo más cabrón es que, después de eso, me ha tocado escuchar historias similares de otros conductores, gente que ve esqueletos o sombras caminando por el asfalto, y siempre, al poco tiempo, pasa algo malo. No sé si sea la muerte avisando o algo peor, pero te aseguro que en esa ciudad, entre los edificios y el ruido, hay cosas viejas, antiguas, y a veces se cruzan contigo por accidente o por destino. No sé si alguien me va a creer, pero lo que viví una noche manejando el autobús entre Orizaba y Córdoba todavía me da vueltas en la cabeza. Llevo más de 15 años trabajando en esa ruta y ya me ha tocado ver de todo. Gente borracha, pleitos, gritos, hasta parejitas que creen que van en motel. Pero eso fue diferente. Era una de esas noches de diciembre que parecen sacadas de película de terror. Nublada, húmeda, con esa neblina bajita que te traga las luces del camino. Salí de Orizaba como eso de las 10:30. La unidad venía casi vacía, apenas subieron 5 personas en la central. A mitad de camino se bajaron 2, y para cuando llegué a la parada conocida como El Mirador, ya solo traía a una señora dormida cerca del frente. En El Mirador nunca se sube nadie a esa hora. Está rodeado de monte y hay apenas un par de casitas dispersas, pero ahí estaba él. Un hombre parado junto al poste oxidado con el letrero, bien derechito, con un sombrero antiguo de esos de ala ancha y un saco largo como de los que usaban los abuelos. No hizo seña, no levantó la mano ni nada. Nomás estaba ahí, mirándome. Yo no suelo parar si nadie lo pide, pero algo me hizo frenar. No sé si fue la mirada del tipo o el puro escalofrío que me recorrió el lomo. Abro la puerta y se sube sin decir palabra. Caminó hasta el fondo del camión, sin voltear a ver a nadie, y se sentó en el último asiento del lado izquierdo.
Yo lo alcancé a ver por el espejo, así medio borroso por la neblina que traía pegada en los cristales. El camino siguió normal. No habló, no se movió, solo estaba ahí, como una sombra quieta. Cuando llegamos a Córdoba paré en la central y abrí las puertas. La señora bajó agradeciendo con voz ronca por el sueño. Esperé unos segundos. Nadie más bajó. Me paré, volteé hacia el fondo del camión y ahí no había nadie. Fui caminando pasillo abajo, extrañado, y cuando llegué al asiento, estaba vacío, pero sobre la bandeja metálica del respaldo estaba el boleto, limpio, sin arrugas, recién cortado. Lo levanté y revisé el folio. Coincidía con el que corté en El Mirador. Revisé todo el autobús, hasta debajo de los asientos, como si se me hubiera escondido un niño travieso. Nada. No había absolutamente nadie. Lo más raro es que la puerta de atrás estaba cerrada con seguro, y ese modelo no permite abrirla si no es desde mi panel. Me quedé parado un buen rato, sintiendo un frío raro en el cuerpo. No era el clima, era como si me estuvieran mirando, como si el camión no estuviera completamente vacío. Esa noche no dormí bien. Le conté a uno de mis compañeros y solo me dijo, «Ya te tocó, ¿verdad?». Resulta que no era el primero. Dicen que desde hace muchos años, varios choferes han visto a ese mismo hombre en el mismo lugar, siempre de noche, siempre callado, siempre desaparece antes de que llegues. Una vez, uno de los conductores lo confrontó, pensó que era un vagabundo. Dicen que el tipo le sonrió con una boca llena de dientes oscuros y que después no lo volvió a ver. Otro chofer asegura que cuando se subió, el boleto que le dio estaba completamente en blanco, como si no lo hubiera cortado nadie. Desde entonces, cada que paso por esa parada, bajo un poco la velocidad, no por si está él, sino por respeto, porque hay cosas que uno no entiende, pero aprende a no retar. La ruta sigue, los turnos siguen, y uno se hace el fuerte. Pero cuando cae la noche y la carretera se vuelve silencio, yo sigo viendo ese asiento de atrás por el espejo, porque sé que algún día va a volver a subir. Yo era chofer de autobús en la ruta nocturna que va de Zacatlán hacia los pueblos de la Sierra de Puebla. Un trayecto largo, lleno de neblina, curvas cerradas y caminos en los que a veces no pasa ni un alma por horas. Esa noche no era distinta. Llovía, no mucho, pero lo suficiente como para que el parabrisas no dejara de batallar con las gotas. Eran como las 2 de la mañana. Todos los pasajeros dormían o lo intentaban. Solo se escuchaba el motor, el golpeteo de la lluvia y la radio encendida con volumen bajo. Iba concentrado, agarrado fuerte del volante. Me acercaba a una curva que todos los de la línea conocíamos bien, cerrada, con poca visibilidad y a veces con deslaves. Iba despacio, como siempre, y fue justo ahí al dar vuelta que la vi. Una mujer, parada justo en la orilla del camino, empapada, vestida de blanco, el cabello largo, todo pegado a la cara por la lluvia. No hizo señas, solo estaba ahí, mirándome. No lo pensé mucho. Frené y puse las intermitentes. Pensé que tal vez necesitaba ayuda. Que venía de alguna comunidad y se le había descompuesto el carro, o que se había quedado sin señal para pedir auxilio. Bajé del autobús con una lámpara que siempre cargo en la cabina. «Señora, ¿está bien?», grité, acercándome despacio. Pero no hubo respuesta. Me acerqué más. La lámpara apenas alcanzaba a iluminar entre la lluvia y la neblina. Y entonces desapareció. Así, en un parpadeo, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé paralizado unos segundos. Pensé que tal vez se había metido entre los árboles o que la lluvia me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volví al camión,
Algo no estaba bien. Varios pasajeros estaban despiertos. Uno de ellos, una señora de unos 50 años, me miró pálida. «¿Dónde está la mujer?», me dijo. «¿Cuál mujer?», le pregunté. «La que se subió», dijo otra voz desde atrás. «Se sentó allá, en la última fila». Me asomé hacia el fondo del autobús. La luz interior estaba encendida. No había nadie. Caminé hasta atrás. Revisé cada asiento. Nada. Solo los pasajeros, medio dormidos, murmurando cosas entre ellos. «¿Están seguros que alguien subió?». «Sí, claro que sí», dijo un chavo. «Se subió cuando usted bajó. Nadie abrió la puerta. Solo apareció ahí». Volví a la cabina, me senté y traté de tranquilizarme. Arranqué el autobús otra vez, pero la sensación no me dejó en toda la ruta. Desde esa noche, evito mirar por el espejo retrovisor. No quiero saber si hay alguien sentado atrás cuando no debería haber nadie. Nunca supe qué fue lo que pasó. Algunos dicen que en esa curva, años atrás, una mujer murió atropellada por un camión, que desde entonces se aparece pidiendo ayuda. Yo no sé si fue eso, solo sé que la vi y que mis pasajeros también la vieron. Y aunque terminé esa ruta como todas las demás, esa noche algo subió a mi autobús y nunca supe si se bajó.